mis hermanos, vamos a leer la palabra del Señor que el Señor nos ha puesto hoy día. Es bueno que contextualicemos la base que el Señor nos ha dado para el estudio de esta tarde, mis hermanos, su palabra que es tan hermosa. Y usted puede leer conmigo, la palabra estuvo en Hebreos capítulo 10, de los versos 19 al 25, dice así: así que, hermanos, teniendo libertad, dice, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y concluye: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Voy a pedirle que doble su cabecita. Vamos a orar para que el Señor guíe mis palabras y no sea nada humano, sea todo del Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque hemos llegado al punto cúlmine de todo servicio. Tu palabra, Señor, es la única fuente de virtud que puede transformar nuestras vidas. Podemos cantar, Señor, podemos escuchar experiencias, podemos organizarnos para hacer muchas cosas, pero tu palabra es viva. Y en esta hora, Señor, clamo a usted, dirija mis labios, Señor, tome mis pensamientos, Señor, y que pueda fluir tu palabra pura como usted quiso expresarla en la Biblia. Señor, acompáñanos en este viaje y ayúdanos, Señor, a poder entenderla. Te pido por mis hermanos que escuchan en esta tarde, Señor, usted permita que no haya distracción, que sus mentes estén ocupadas escuchando tu mensaje. Padre, gracias por esta oportunidad, todo te lo pido en el nombre glorioso de Cristo, tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bien, bueno, me hubiese encantado que hubiese estado mi esposa acá, pero por algunas circunstancias logísticas no pudo estar. Ahora bien, como muchos de ustedes saben, nuestra pastora, quien es mi esposa, obvio, ¿cierto? Estuvo de cumpleaños ayer. Entonces, entre sacarla, que son todos mañosos, ustedes conocen mi casa, son todos mañosos, hay que ser para un vegano, para un vegetariano, para un, qué sé yo, todos mañosos. Dije yo ya voy a hacer una carne asada y acompañamientos y ahí cómo se la arregla. Y me fui los que conocen mi casa, yo tengo medio tambor, ¿cierto? Fui a hacer aseo, a la parrillita, qué sé yo, levanté. Y cuando estaba en eso, me di cuenta que a cada lado de ese tambor, donde está la ceniza, habían trozos de carbón enteros, que por alguna circunstancia se habían librado del último asado, que hacía hace mucho tiempo, creo que de mi cumpleaños. Se habían librado y estaban ahí, pero estaban apagados, sin brillo, pero eran carbón, se podían usar. Posiblemente cuando uno va revolviendo, saltan los trozos de carbón y quedan a los costados y se libran del fuego, se libran del calor, no están en medio de las brasas y se apagan y quedan ahí. Ahora, eso que vi yo no era otra cosa que carbón, ¿ya? No perdieron su naturaleza, habían perdido el calor, habían perdido la oportunidad de haberme dado calor para una buena carne asada. No participaron de eso, pero seguían siendo carbón. Ahora,
esta ilustración tan doméstica, usted dirá, pero ¿qué tiene que ver? Pero quiero decirles algo. Así ocurre en lo espiritual. Así ocurre en lo espiritual. Cuando el creyente se aísla para vivir el evangelio de manera solitaria, de manera particular, ocurre lo mismo que a mi carbón, a ese carbón que se escapó. Sigue siendo carbón, sigue siendo un creyente, pero al aislarse y al vivir el evangelio de manera solitaria, pierde, ¿qué cosa? Su sustancia, poco a poco, lentamente, se va apagando, va quedando sin ese brillo, ya no da calor. Y esto, hermanos, es una ilustración poderosa porque vivimos en un mundo, hermano, muy centrado en sí mismos. De gente solitaria, hermano, porque ya se ha perdido lo que era estar con amigos. Los niños ya no juegan en la calle, hermano. No hay estas amistades que se juntaban. Hoy día todo es soledad. Todo es soledad. Caramba, hermanos, una pantalla, un celular extinguió, hermanos, las conversaciones. Ya, mis hermanos, con el tiempo ni siquiera vamos a hablar. Creo que este dedito ahora tiene mucho más músculo que antes. Todo se hace a través de pantallas, de redes sociales, personas con las cuales capaz que nunca hable, hermano, que ni tal vez conozca, porque aún sus íconos, hermano, no me dicen si es verdad o no la persona que está ahí hablando. Hubo un carbón que se escapó deliberadamente de las brasas, de donde estaba el fuego. Y, hermanos, esto ocurre también en la casa del Señor, esto ocurre también en la iglesia, porque ha entrado una corriente, hermano, producto también de las redes sociales, de pensar que el evangelio se puede vivir en solitario. Pensar, hermanos, que no es necesario tener que ir a una iglesia. Es que hay tantos pastores que han defraudado, tantas iglesias que han defraudado. Conozco tantos hermanos que han defraudado. Y una serie, hermanos, de argumentos que vienen, que salen, hermano, a colación. Y vienen estas ideas, estos pensamientos de que no es importante congregarse, que no es importante venir a los servicios que el Señor nos invita cada día. Y tal vez, ¿cierto?, algún ratito en el mes, y algunos ni siquiera. Y no estoy hablando por quienes por circunstancias de salud, hermano, de distancia, se conectan, porque nosotros transmitimos nuestros servicios en vivo. En algún momento hemos estado ahí, que lo hacemos o no lo hacemos. El Señor dirá, hermano, sabemos que mi hermana Amanda, por ejemplo, está en una sala de hospital. Nuestra hermana Nelly, sabemos, tiene una condición en su rodilla, y así. Pero yo por ahí supe que 15, 20, hasta 30, a veces personas, hermanos, que a veces ni conocemos, se conectan. Pero no estoy apuntando, hermano, particularmente a quienes hoy día están conectados. No es contra ustedes. No es contra ustedes. Sino que quiero, hermanos, a través de la palabra del Señor, levantar la importancia solemne y vital de hacer iglesia. ¿Por qué el Señor pensó y diseñó esta comunidad? ¿Por qué el Señor no diseñó un evangelio en soledad? Para estar en nuestras casas, para estar aislados del mundo, tal vez con una Biblia y 0 personas, sin nadie que tenga que cuestionarme o que tenga que enseñarme. Porque ese no es el diseño de Dios. No fue como Dios diseñó la iglesia. Y es importante, hermano, que nosotros tengamos los argumentos, porque yo sé que usted muchas veces se ha rozado con hermanos
en los cuales usted los ha saludado, que en antaño estuvieron con nosotros o de otras iglesias, y usted les pregunta: ¿y cómo estás? ¿En qué iglesia estás? No, yo oro en mi casa. No, yo oro en mi casa. No es necesario ir. ¿Para qué? ¿Para qué tanto? Si el Dios está en todos lados. ¿Lo ha escuchado usted o no? Dice: no, si Dios está en todos lados, está en mi casa. Y tengo 4 iglesias porque me conecto el martes a una, el martes me conecto a otra, y el miércoles a otra, y el domingo me conecto a otra. Y se vive un evangelio en soledad. Y es terrible, mis hermanos, a la luz de la palabra, lo que sucede cuando el creyente, hermano, toma esas decisiones de pensar que no es necesario venir a la casa del Señor, que no es necesario venir a escuchar palabra del Señor. El frío espiritual comienza en el minuto, hermano, en que nosotros pensamos que no es relevante, que no es significativo, hermano, venir a la casa del Señor. Tener que separar tiempo del que nosotros tenemos muchas veces para el descanso, para tener que arreglarnos y venir a la casa del Señor. Cuando el hombre y la mujer somete sus pensamientos y evalúa el costo y dice: da lo mismo, ahí hay un peligro. Ahí hay un peligro. Que el Señor nos ayude. La vida cristiana, hermano, jamás fue concebida para vivir en aislamiento. No, hermano. Dios salva individuos, pero lo incorpora a un pueblo. El Señor nos rescató, hermano, de medio de un mundo. No para dejarnos solos en el desierto, hermano, para ver si sobrevive. No, hermano, el Señor nos llamó para estar dentro de un pueblo. ¿Cómo se llama este pueblo? Lo cantamos muchas veces. Este es el pueblo de Dios. Este es el pueblo de Dios. La iglesia del Señor. Sin títulos. Sin títulos. La iglesia del Señor es amplia, grande, no la conocemos, pero nosotros estamos ahí. Y el Señor ha establecido iglesias locales. Nosotros somos de la Iglesia Unida, metodista, pentecostal, pero hay tantas denominaciones. Y el Señor ha dejado la iglesia para nuestro beneficio. Que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, hermanos, el cristiano que pretende vivir su fe en solitario, quiero que entienda que eso contradice el diseño que Dios dejó para su pueblo. Lo contradice. En otras palabras, estaría en desobediencia. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra del Señor. Pues Cristo salva a un pueblo. Él murió por su iglesia. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo llegamos a estos versículos, hermano? Que son, por así decirlo, versículos que son el sostén, hermano, para que nosotros nos motivemos y entendamos lo precioso y lo importante de congregarse. ¿Cómo es que el autor del libro de los Hebreos, hermano, llega a este clímax? Porque hay algo que conecta todo para atrás. ¿Cuál? Las dos palabras que encontramos en el versículo 19 que hemos leído. ¿Cuáles son esas dos palabras? Versículo 19 de Hebreos 10 dice: así que. Esas dos palabras, hermanos, conectan todo lo anterior. 9 capítulos, hermanos, gloriosos, que nos dan, hermanos, la vitamina espiritual que el creyente, que la iglesia necesita para entender lo importante, hermano, del ejercicio que hoy día estamos haciendo acá. Créame, hermano, no ha venido a perder su tiempo. No ha venido a probar suerte espiritual en esta noche. No ha venido por si acaso a ver si hay algún milagro de por medio, a ver si hay alguna locura nueva, novedosa. No, hermano, hemos venido a ser alimentados por la palabra del Señor. Hemos venido a llenar la necesidad de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto.
porque el día se acerca. Que el Señor nos bendiga. ¿Cómo llegamos entonces a estos versículos, a estos hermosos versículos que hemos leído? Para comprender, hermanos, cómo el autor llega a esta cumbre. Es el pináculo de esta carta, hermanos. El así que hemos leído, hermanos. Tenemos que revisar, y lo haremos muy rápido, cómo se construye esta carta. ¿Sabemos quién la escribió? No sabemos. ¿Quién la escribió? No sabemos el autor. ¿Sabemos quién la inspiró? Amén. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos. La mayor arma espiritual que tiene la iglesia. Hermanos, la guía poderosa que lleva y sostiene la iglesia y la apunta a Cristo, el Espíritu Santo, fue el que inspiró estas palabras tan hermosas, esta carta, hermanos, llena de energía, llena de consolación, de esperanza, de verdades profundas doctrinales. Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor no están habituados a mucha Biblia. Algunos sí y aman la palabra del Señor. Téngame paciencia, vamos a ir muy lento, pero no tanto para que no crea que va a ser una vigilia. No va a ser. Hermanos, cuando entramos a ver la carta de Hebreos, el Señor la inspiró para hermanos creyentes que eran judíos. No sabemos de qué parte, si era de toda la diáspora, si eran de Jerusalén, pero esta carta corrió, hermanos, por todo aquel mundo en aquel entonces. Recuerden ustedes el conflicto que había en Corintios, hermanos que eran judíos, hermanos, todavía estaban aferrados a su religión, creían en Cristo, amaban al Señor, pero ellos estaban, hermanos, obsesionados por cumplir todos los rudimentos de la ley. Y llegaban los pobres griegos, hermanos, ¿se acuerda usted? Y le decían, no, tú crees en Cristo, pero te falta circuncidar. Tienes que guardar el sábado, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro. Y tantas cosas, hermanos. Uno lo mira de lejos y dice, estas cosas hoy día no pasan. Y pasan también acá. Es que el hermano no vino con esto. Es que la hermana tantas cosas, hermanos, que a veces son un lastre imposible de llevar. Y qué maravilloso, hermano, lo que está sucediendo hoy día. Podemos abrir nuestras rejas, podemos invitar, podemos pararnos en una plaza, hermano, y son bendiciones que tiene la iglesia. Acá a nadie se le priva para entrar, nuestros vecinos pueden entrar libremente. Y todo eso, hermano, es un medio de gracia, es un fruto de la gracia de nuestro país, que hoy día podemos todavía con libertad de culto hablar de las cosas del Señor. En otras latitudes no se puede. No se puede. Y esta carta, hermano, iba para nuestros hermanos creyentes que eran judíos, que todavía tenían los conflictos del pasado. Entonces, del capítulo 1 al 4 de Hebreos, el autor, hermanos, demuestra la absoluta superioridad de Cristo sobre las instituciones del antiguo pacto. Cristo estaba por sobre todo lo establecido en aquel pasado, en donde los sacerdotes, el sumo sacerdote, hermanos, ofrecían un animalito, un sacrificio. Cristo es superior a todo eso. Lo que está diciendo el autor del capítulo, entre el capítulo 1 al 4 de Hebreos, es que toda esa religión, todo ese culto, hermanos, había perdido sustancia y valor ante la preeminencia de Cristo. Por lo tanto, hermano, la carta cobraba vital importancia para aquellos hermanos que todavía miraban hacia atrás y recordaban, ¿cierto?, toda la ceremonia, toda la fiesta de los tabernáculos, lo que vimos en la mañana, hermano, y miraban todos los vestidos, estos trajes de los sumos sacerdotes y tanta orquestación religiosa que había en aquel pasado. Y el Señor, a través de esta carta, les dice, no miren para allá. Cristo es superior a todo eso. Como hoy día usted entiende, hermano, de que ya no tenemos que andar en una diablada, ya no tenemos que vestirnos ni andar bailando en las calles, ya no tenemos que ir en una ceremonia, en una procesión
para encontrar el favor de Dios, porque el Señor nos sacó de ahí. Porque Cristo es suficiente. Cristo es superior a todo eso. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos entre el capítulo 1 y el capítulo 4 de Hebreos. Luego, hermano, el capítulo 3 al 4:13, Cristo es superior a Moisés y Josué. Moisés, hermano, fue un siervo fiel en la casa de Israel, el más grande de los profetas, el libertador. Hermano, Moisés, un héroe nacional para el pueblo de Israel. Los libertó, hermanos, de esclavitud. Dios lo usó como instrumento para sacarlos, hermanos, de los egipcios, con mano poderosa. Imagínese usted en aquel momento los judíos cristianos cómo miraban a Moisés, con esa idolatría. Y el autor de Hebreos, el Espíritu Santo, en los capítulos 3, del capítulo 3 al capítulo 4, verso 13, les enseña que Cristo es superior, que Cristo está por sobre Moisés, que Cristo está por sobre el día de reposo. El autor les dice: Cristo ahora es nuestro reposo. En Él está el verdadero descanso de nuestra alma. Lo que no pudieron hacer todos los sábados que guardaron, hermanos, para tratar de vivir en santidad ante Dios, hermano. El autor dice: ahora podemos descansar en Él, porque nosotros nunca vamos a poder ser santos en esta tierra, siempre con imperfecciones. Y el autor le dice: miren a Cristo, porque Él es nuestro día de reposo. Eso es lo que le está diciendo. ¿Me sigue, verdad? Fíjese usted, de los capítulos 6 de Hebreos, versículo 30, hasta el capítulo 7, verso 28, el Espíritu Santo por este autor lo lleva ahora a estos hermanos a que miren a Cristo como nuestro gran sumo sacerdote. Volvamos de nuevo a la audiencia a quien le mandó esta carta. Judíos convertidos. Y miraban al sumo sacerdote tan intelectual, un hombre tan imponente, con tanta autoridad. Y tenían ese recuerdo ellos de su pastor, por así decirlo. Y ahora ellos se enfrentan a esta verdad del Cristo resucitado, hermano. Y están con estos sentimientos en su mente, en su corazón. Se devuelven del cristianismo y abrazan nuevamente el judaísmo, o se quedan en el cristianismo y están ahí en su corazón, vacilantes. Y el Espíritu Santo les dice: Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él es superior a toda autoridad humana. La autoridad máxima de esta iglesia, hermanos, es Cristo por medio de su palabra. Es Cristo por medio de su palabra. Y el Señor les tiene que guiar a estos hermanos a que entiendan, hermanos, que todo lo del pasado, Cristo lo cumple. Y Cristo es superior. Que el Señor nos ayude. Después del capítulo 9 al capítulo 10, el Espíritu Santo ahora les dice a estos hermanos que el sacrificio definitivo lo hizo Cristo en su cuerpo. ¿Se da cuenta cómo va llevando el hilo conductor? Les está diciendo de cada elemento que abrazaban los judíos como sagrado, como elemento base de su religión, el autor lo va destruyendo con la gracia del Señor y les va presentando a Cristo como superior. Cristo como superior. Todo lo que nosotros teníamos por seguro en el pasado, nuestras capacidades, hermano, nuestra familia, lo que heredamos, hermano, la religión pasada, todas esas cosas, hermano, que hoy día ya no están en nuestra vida, hermano, han sido sacadas de nuestro corazón, porque ahora es Cristo el prominente.
Cristo es el que está hoy día intercediendo por nosotros ante Dios. Entonces, del capítulo 9 al capítulo 10, verso 18, hermanos, el autor nos dice que el sacrificio definitivo lo hizo Cristo en la cruz. Los sacerdotes, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, hermano. No había silla, sacrificaba el corderito, tiraba sangre y se quedaba de pie. No podía sentarse. ¿Por qué? Porque tenía que hacerlo todos los años. Esa era la instrucción. Nunca se acababa ese proceso, hermano, en el cual el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para pedir perdón por los pecados del pueblo. ¿Y qué dice el autor de Hebreos? Cristo es el sumo sacerdote que ofreció una vez y para siempre. Y cuando tenía que quedarse de pie, dice que Él se sentó al lado del Padre, diciendo en esto que ya no hay más sacrificio. Qué tremendo, hermano, es el evangelio que hemos recibido. Qué tremendo es el evangelio que hemos recibido. Porque hoy día, hermano, todo se centra en Él. Mi vida espiritual está sustentada en Él. Todo lo que usted tiene se lo ha dado Él. Todo lo que es hoy día es misericordia de Cristo. Él es el centro de nuestra vida. Y ese es el tenor, el asunto de todos estos capítulos, de todas estas lecciones, estas doctrinas que el autor de Hebreos les está escribiendo a los hermanos cristianos, judíos que se están convirtiendo al Señor. Les está diciendo: olvídense de su vida pasada. Olvídense de todas las tradiciones pasadas. Dejen de mirar al templo, dejen de mirar al sumo sacerdote, dejen de idolatrar a Moisés. Dejen de tener esa sensación de querer ir a esa fiesta otra vez, a ir a ofrecer un sacrificio. Todo eso pasó, porque Cristo es superior a todas las cosas. ¿Cristo es superior para usted? Hermanos, después de que el autor de Hebreos explica todo esto, llegamos a estos versículos. Entonces, al llegar al versículo 19, al verso 19 del capítulo 10, viene esta palabra clave, estas dos palabras que conectan todo lo anterior. El Espíritu Santo ha venido destrozando, hermanos, toda la religión anterior, la religión por obras. El camino ancho. Lo vimos el domingo pasado, ¿no? ¿Se acuerda usted? Si eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo con estos hermanos, le está diciendo: ustedes ya dejaron de caminar por el camino ancho. Ahora están en este camino angosto, en un camino que solamente cabes tú y Cristo. No hay obras, no eres tú, no hay nada con lo cual te puedes presentar ante Dios y decirle: merezco un asiento allá arriba, atrasito, pero lo merezco. No, el Señor ha llevado al autor de Hebreos a poner a Cristo como el centro de nuestra salvación, como el único mediador entre Dios y los hombres, como el único sacrificio acepto por Dios para volvernos a tener paz con Dios, como el verdadero libertador, como el verdadero día de descanso. Él es nuestro descanso. Todas esas maravillas, todas esas doctrinas que el Señor entregó en los primeros 9 capítulos de Hebreo concluyen con así que. ¿Se da cuenta usted? Todo ese argumento para atrás, hermoso, maravilloso. Yo lo animo a que lo lea, hermano, 1, 2 y 3 veces para que llegue ahí. Así que, hermanos, todo lo anterior, ¿sabe para qué? Aquí está lo tremendo. Hermanos, nosotros, los gentiles, no teníamos ninguna posibilidad de ser aceptos ante Dios. No corre sangre judía por nuestras venas, hermano. Ni idea teníamos del Antiguo Testamento, hermano. ¿Qué decir, hermanos,
Si alguna vez oímos hablar de Cristo en el pasado, en esta tierra, hermano, donde se ofrendaban niños al sol, hermanos, no había oportunidad para nosotros. ¿Me escucha, joven, señorita? Ninguna oportunidad. Estábamos irremisiblemente perdidos. No era posible para nosotros. ¿Por qué? Porque no había camino. Ellos por lo menos tenían un camino de obras, hermano, totalmente imperfecto, hermano, porque la ley vino a decirles que no podían solos. La ley estableció que el hombre es entero pecador, pero nosotros ni ley teníamos. ¿O anduvo algún profeta acá hace 200 años atrás? Nada, hermanos. No teníamos acceso. No teníamos profetas, no teníamos palabra. Pero el Señor lo hizo posible. El Señor lo hizo posible. Así que, hermanos de Borgoño, eso es lo que está diciendo. Así que, hermanos de Borgoño, teniendo ahora, ¿qué cosa? Libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Nadie podía entrar ahí. Solamente un hombre, que era el sumo sacerdote, una vez al año movían un velo grueso, hermanos, alto, grande, y solamente él una vez al año se entraba, hermano, a oscuras, sin asiento, salpicaba sangre con mucho temor, hermano. Muchos de ellos murieron por impíos, hermano. En sus vestiduras tenían campanitas, hermano, y los otros sacerdotes estaban ahí escuchando. Si escuchaban campanitas es porque estaba haciendo el oficio. Dejaban de escuchar las campanitas por algún minuto. ¿Y qué decían ellos? El Señor lo mató. Y ellos iban amarrados con un cinto, hermanos, un cordel. Y cuando ya no lo escuchaban, lo tiraban, lo arrastraban, porque nadie se podía meter ahí. Con dificultad, hermanos. El pueblo judío, con dificultad, hermano, podían acercarse de esa manera. Cuánto más difícil era para nosotros. En aquel pasado nos reservaron un patio de atrás, de adelante, donde estaban los animales, donde estaban los cambistas. Ese era el patio de los gentiles, relegados, hermanos, a tener que conformarse si es que se escuchaba algo de lo que el sacerdote predicaba. Y usted, hermanos, hoy día entra con tanta libertad a la iglesia. Se sienta, tiene el privilegio de sentarse, de que el Señor tome un varón y le predique. Hermano, usted no tiene idea cuánto costó esa libertad que hoy día tenemos para congregarnos, para hacer iglesia. Dios tuvo que mandar a su Hijo, hermanos, a hacerse indigno, a soportar escupos en su rostro, a que le rompieran su espalda, a que le clavaran una corona de espinas, a que nadie le creyera, aún su familia, a sentir el oprobio, hermanos, el odio de los religiosos de aquel momento, hermanos. Se ensañaron con él. Rompieron, hermanos, su rostro a golpes. Escupos le corrían por su cara. ¿Para qué? Para ser colgado en una cruz como maldito. Para que hoy día tenga la libertad de entrar a la casa del Señor. Tenga la libertad de entrar a la casa del Señor y escuchar palabra de Él. Esto es muy grande. Esto es muy grande, hermanos. Esto es extraordinario. Para entrar en el lugar santísimo. Ve usted ahora los fundamentos que nos llevan a la verdad gloriosa de por qué no podemos acostumbrarnos a no congregarnos.
y lo vamos a explicar. El versículo 21, hermano, dice: así que, hermanos, del 19 al 21, así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo. ¿Cuál es ese camino? El angosto. ¿Se acuerda usted? Tuvimos el domingo pasado. Ese es el camino nuevo, el camino angosto, el camino de la gracia. Dice, el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Cuál fue el velo? Su carne. Lo dice su palabra. Esto es de su carne, de su muerte. Consumado es. Y se rajó, ¿qué cosa? En el templo. ¿Se acuerda usted? Se rajó el velo. Y el Señor dijo, ya nadie más va a entrar una vez. Todos tienen libertad. Todos tienen libertad. Esto que estaba escondido, hermanos, ahora se abre para que usted pueda entrar con libertad a este camino nuevo, vivo, la sangre de Cristo, hermanos, el velo que es su cuerpo, su muerte en la cruz. Tenemos libertad para entrar ahora al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Y no solamente, hermanos, entramos al lugar santísimo, que nos encontramos en ese lugar ahora, a un gran sumo sacerdote. ¿Quién? Cristo. Uy, así Él lo hace todo. Esto es extraordinario, hermano. No nos dejó hacer nada. No colaboramos nada, por el contrario, hermano. Hemos sido más estorbo que ayuda. El Señor lo hizo todo, preparó el lugar santísimo. Él fue la ofrenda, Él fue el sumo sacerdote, hermano. Él es el Salvador, Él nos guía. ¿Cómo no darle la gloria al Señor? ¿Cómo no darle la gloria a Él? Ahora, ¿cuál debe ser la respuesta del creyente ante esta libertad? ¿Cuál cree usted? ¿Cómo debiésemos responder nosotros? Y todo esto que estoy hablando es espiritual, hermanos. Yo sé que muchos a lo mejor no lo entienden. Yo soy apasionado. Pero yo sé que muchos entienden lo que estoy hablando. Saben que esto es extraordinario, hermanos. Esta verdad que hoy día tenemos por misericordia de estar en el camino del Señor, en este camino nuevo, vivo, que se llama Evangelio de la Gracia. Hermano, ¿cuál es la respuesta del creyente entonces? ¿Cómo debiese responder la iglesia? Vamos a los versículos 22 y 23, que dice, acerquémonos. Esta es la respuesta. ¿Cómo responde la iglesia entonces? Si hay libertad. ¿Usted se acercó o no? Algunos vienen de allá de lejos y se acercaron para acá. ¿Se da cuenta? De ahí de la plaza Quilayita. Nos acercamos para acá. Acerquémonos. Pero de cualquier forma, usted puede entrar aquí como Pedro por su casa, como cuando va al cine. ¿Cómo dice el Señor? ¿Cuál es la respuesta del creyente? Acerquémonos con corazón. ¿Cómo entró su corazón hoy día? ¿Cómo entró su corazón hoy día? Ahora, ¿solamente con corazón sincero? No, hay una coma. ¿Qué dice? En plena certidumbre de fe. ¿Qué es eso? Yo entro aquí con fe, que el Señor está aquí, que mis peticiones van a ser oídas, que hay un Señor, un Dios, un Cristo que oye y ve, que mis alabanzas van a ser escuchadas. Eso es certidumbre de fe. Purificando, dice, los corazones de mala conciencia. Yo no vengo aquí, hermano, para salir tal cual soy a mi casa. Yo vengo aquí todos los días que hay servicio, hermano, y cuando oro le digo, Señor, límpiame. Límpiame, Señor, necesito de tu gracia. Soy desobediente a mis padres, le miento a mi mamá, hago cosas que no debo en mi mente. Si hablara el celular,
Cuando no estoy en la iglesia, mis ojos, Señor, y cuántas cosas más que solamente las sabe que ¿quién? Dios y su conciencia. Yo veo puros santos acá. ¿Ah? Yo los miro a todos, hermanos, y los veo, les faltan las puras alitas a algunos. ¿Ah? Pero usted se conoce, ¿o no? Yo me conozco, yo sé, pero no me conozco lo suficiente y vamos a ver qué más hay. Y lavado los cuerpos con agua pura. Y no está hablando, hermano, de que tenemos que venir bañados, que obviamente que sí. Está hablando de lo espiritual, ¿cierto? Cómo cuidamos el templo que el Señor nos ha dado. Esa es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta entonces, hermano? Venir a sus atrios con un corazón sincero, viviendo en santidad, firmes en la fe. Porque, ¿por qué todo eso? ¿Por qué lo hacemos todo eso? Porque fiel es el que prometió. Avance el versículo 23. Mantengámonos firmes, dice. Esa es la respuesta del creyente. ¿Ante qué cosa, hermano? Ante la libertad que tenemos hoy día en el Evangelio. Lo que no podíamos hacer en el pasado, hermano, y que hoy día libremente podemos venir a la presencia del Señor. Entonces, mantengámonos firmes, dice. Sin fluctuar. ¿Qué es una persona fluctuante? Una persona cambiante. ¿Va a ir a la iglesia? No, no tengo ganas. ¿Pero te enojaste con alguien? No, pero es que yo no tengo ganas. Próximo domingo. Fluctuante. Mantengámonos firmes. ¿Quién se tiene que mantener firme? Bueno, no está mi hermano soldado, ¿ah? Que nos estuvo enseñando cómo hay que ser firme. No. Alguien que está firme, hermano, alguien que está esperando un movimiento y tiene que tener firmeza para resistirlo. Hermano, si hay pueblo probado es el pueblo cristiano. Nuestra fe siempre está siendo probada. De una u otra manera es probada. El Señor prueba nuestra fe. ¿Realmente me amas? Como a Pedro, ¿realmente me amas? Señor, si tú sabes que te estimo. Pedro, ¿realmente me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Y tercera vez, Pedro, ¿me amas más que esto? Y se pone a llorar. Señor, tú conoces todas las cosas. Faltó que le dijera, soy fluctuante, Señor. No estoy tan firme. Pero mire lo que hizo el Señor con Pedro después. ¿No lo podrá hacer con usted? Iglesia, ¿no lo podrá hacer con usted? Sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza. Todo porque fiel es el que prometió. Ahora, hermanos, aquí viene el diseño. Por eso que hacemos iglesia, por eso que es importante que usted esté aquí, por eso que nuestros hijos tienen que estar aquí. Justo no vino mi señora, mis hijos, tirón de oreja. No, pero están con una tarea. Vamos al verso 24 y 25, ¿qué dice? Y considerémonos unos a otros. Si yo vivo el evangelio solo en mi casa, ¿puedo tener amor con alguien? Amor en el Señor, hacer una buena obra, velar por la necesidad del que tiene menos. No se puede, hermanos. No se puede. Considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Por eso es importante la iglesia. ¿Cómo yo puedo amar al que no me ama tanto? ¿Cómo yo puedo tener amor con aquel que no me saluda si no es en la iglesia? Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Es aquí, hermano, donde el Señor nos prueba. Es aquí donde el Señor nos va cortando los ganchitos que están muertos, ¿cierto? Para que tengamos más frutos. Pero en la casa peleo yo solo con el espejo. Oye, hermano, ya ves, hay algunos que pelean solo, ¿eh? Y se dejan hablando solo. Señor nos ayude. Y continúa, hermano, dice, no dejando, ¿qué cosa? De congregarnos.
Y este problema ya estaba en el pasado, ¿ah? No es nuevo. Dice, como algunos tienen por costumbre. Yo no sé si habían redes sociales en ese tiempo. No creo. Sino, ¿qué dice? Exhortándonos. Y tanto más, y aquí viene lo grandioso, hermano, cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? ¿Qué día, hermano? ¿Qué día? ¿No sería bonito que el Señor viniera y estuviéramos acá, todo? ¿Ah? ¿No sería hermoso que viniera el Señor por nosotros y estuviéramos en la iglesia? Qué triste va a ser. Ahora, esto no habla de salvación, porque la pregunta podría decir, bueno, y el que no vive en comunidad, el que vive su evangelio a su manera, ¿va a ser salvo o no? Yo le respondo, la salvación no es por obra, por medio de la fe. La pregunta es otra. Un creyente maduro, obediente, que ha crecido en el Señor, edificado, ¿va a vivir el evangelio solo? Va a estar aquí. Un creyente maduro va a estar aquí, alabando al Señor, aún con pruebas de dificultades, aún con enfermedades, va a estar aquí, porque sabe que aquí le conviene estar. Hermano, aquí nos conviene estar, en la casa del Señor. Entonces, hermano, el diseño de Dios es la iglesia. Es la iglesia. No hay otro diseño. El Señor jamás, hermano, constituyó un pueblo para que cada cual ande solo por ahí. Es más, somos el rebaño del Señor. Y yo no he visto nunca un rebaño en que las ovejas anden todas, una por allá, otra por acá. ¿Cómo las ve usted cuando las ha visto, no? Andan todas así, juntitas, hermano. Y sabe, le voy a decir una cosa. Los lobos no se meten al medio del rebaño a atacar. Generalmente los lobos van por las que andan solas, ¿o no? Las que se quedan atrás, las que andan enojadas, ovejitas, ovejitos, ¿no? Corderitos, que andan enojados, ¿cierto? Y se pierden de la iglesia por tiempo. Es un riesgo, porque ese carboncito que estaba prendido con el tiempo se va apagando. Y ya se acostumbró. Y después ya no hay ganas de venir a la iglesia. Y empieza a cultivar un evangelio a su manera. Como yo digo, a los Frank Sinatra. ¿Ah? A mi manera. Y después sacarlo de ahí, hermano, es terrible. Es terrible. Vaya usted a predicarle a un ex hermano. Es más fácil predicarle a un inconverso que predicarle a uno que fue predicador responsable, qué sé yo, pastor. Vaya a saber usted. Cuesta. Se lo saben todos, ¿no, hermano? Si yo sé, yo oro, yo por ahí ofrendo, pero yo déjeme en mi casa. Ese no es el diseño. ¿Me escucha, iglesia? Ese no es el diseño del Señor. Y el enemigo, hermano, la sociedad, el mundo nos ha introducido un diseño que no es el correcto. El Señor nos ha preparado, iglesias locales por muchos. ¿Somos perfectos en esta iglesia? No somos perfectos. No somos perfectos. Esta no es una iglesia de santos, de perfectos en este mundo. No hay ninguno acá, hermano, que pueda decir, hermano, mi pastor, perdóneme, pero yo soy santo. Yo no cometo pecados. Todos fallamos. El Señor nos ha limpiado, sí. Ante Dios nos ve a través de la obra de su Hijo Jesucristo y somos una iglesia santa. Pero en esta carne nosotros fallamos. Esta es una iglesia de gracia. Es una comunidad de misericordia. Aquí llegan, hermanos, hombres que necesitan y mujeres que necesitan al Señor, que vienen con muchas cargas. Y suenan las cadenas muchas veces cuando usted pasa por acá. Porque sé que muchos vienen de ustedes con muchas problemáticas, con cadenas terribles del mundo, secuelas, espaldas con los látigos del mundo, hermano. Yo sé que hay muchas dificultades, pero en este lugar, como dice el himno, cayó mi carga y su atadura. Bendita cruz, bendita sepultura. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor.
Bendita libertad. Bendita iglesia. Bendita iglesia que el Señor nos ha dejado, hermanos. ¿Cuántos desean estar en esta hora en una casa de oración y no pueden? Porque han destruido en sus mentes el diseño del Señor. El obispo San Martín contaba la historia de un hermano en Talca. Un hermano muy generoso. Un hermano muy colaborador. Pero pasó un escándalo en la iglesia y el hermano dijo: no voy más. Y el pastor lo fue a buscar, conocido de mi obispo, le mandó saludos. Y no. Estaba cerrado. Y sabe usted que pasaba por el frente y no podía entrar. Quería, pero no podía. Hermanos, nunca pudo volver a la iglesia. El Señor no se lo permitió más. ¿Quiere eso para su vida? No. Dios permita, hermanos, que nunca tengamos que querer venir y no poder, sino que hoy día venga con gozo. Venga con gozo. No deje de congregarse. Hermanos, no deje de congregarse. Estamos escuchando la voz del amado. Cuanto más que aquel día se acerca. Oye, está cerquita. Yo siento que el Señor viene por nosotros muy pronto, hermano. Ahora, para terminar, algunas razones espirituales tremendas de por qué tenemos que congregarnos. Ya hemos hablado, hermano, de cómo esta libertad que el Señor nos dio ahora para venir, congregarnos, y el Señor nos encomia. Pero ahora, ¿por qué tengo que congregarme? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué el Señor hizo este diseño, hermanos? Primero, porque Cristo murió por su iglesia. Cristo murió por su iglesia. Hermano, no debemos pensar en la iglesia como una actividad opcional. La iglesia no es una opción, hermano, dentro del menú del evangelio. No, hermano, la iglesia es central. La iglesia es central. Para el Señor es importante. Es muy importante. La palabra del Señor es tajante. Dice en Efesios 5:25: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vea usted, ¿sabe quién es la iglesia? La esposa del Cordero. Son la niña de sus ojos. ¿Y por qué la despreciamos? Si la iglesia somos todos nosotros, hermano. Y cuando usted desprecia al hermano, o cuando dice, mira ahí la hojita y dice, va a predicar, no voy ese día, jueves. Que el Señor nos libre. Que el Señor no nos encuentre despreciando lo que Él amó. Si el Señor murió por nosotros. El Señor murió por usted, por todos nosotros. Nosotros somos la iglesia. Hermanos, Dios usa este medio hermoso de congregarnos para exhortarnos. Otra razón de por qué tenemos que congregarnos, porque necesitamos exhortación mutua. Necesitamos ser exhortados. Su pastor necesita ser pastoreado también. Yo me nutro de cada jueves que escucho la palabra del Señor. Cada voluntario, yo estoy absorbiendo mi parte, mi porción. Esto no se puede solitario en la casa, hermano. Quien crea que puede predicarse solo en la casa y exhortarse, hermano, cuando nosotros somos tan condescendientes con nosotros. O usted pasa mirando sus defectos. Generalmente, hermano, no los pasamos por alto. Hasta nos encontramos, yo lo he dicho, hasta nos encontramos bonitos. Nos miramos al espejo. Porque somos así. Por eso que el Señor nos dejó una iglesia acá en la tierra. Para que nos exhortemos, para que escuchemos palabra del Señor, para que el Señor corrija nuestros yerros. Es importante. Hebreos 3:13 dice: exhortaos los unos a los otros una vez al mes. Búsquelo.
solamente la cuaresma, qué sé yo. Antes exhortados los unos a los otros. Oiga, hermano, dé gracias al Señor que tenemos 2 reuniones generales. Porque estoy que hago reuniones generales todos los días. Tenemos 2 reuniones generales, hermano. Es mucho pedir. Exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de ¿qué cosa? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que si no hay exhortación, hermano, somos engañados por el pecado. El pecado entra sutilmente como la miel. Si no hay quien nos exhorta, fíjese usted cómo están las iglesias hoy día en otras latitudes. Hermanos, ha entrado corrientes, ideologías, hermano, de par en par a las iglesias. Tragedias espirituales. Pero el Señor acá nos tiene palabra. Nos tiene palabra. Por eso que el Señor nos bendiga. ¿Por qué necesitamos, hermano, venir a la iglesia? Porque los dones espirituales fueron dados para servir a otros. El Señor a todos los ha repartido dones. Si usted no ve alguno en usted es porque no lo ha visto bien. Pero todos tenemos dones de parte del Señor. Usted dice, pero yo no tengo ninguno. No confunda los talentos. La Janita tiene un talento para la música. Gabriel tiene el talento para la batería. No todos somos bateristas. Usted me pasa 2 baquetas, hermano, y los confundo con palitos chinos. Pero los dones, todos tenemos dones. Todos podemos orar, ¿o no? Amén. ¿Cuánto tiempo de oración tiene usted en el día? Es un don. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos guarde. Dice Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino perdón. Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Cada uno, dice, según el don que ha recibido, guárdeselo. ¿Así dice la palabra del Señor? Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo ¿a quién? Ministralo a los otros. ¿A quiénes? A los que están en la iglesia. A usted. A mí. Qué hermoso, hermano. Mire, y esto es muy bonito. ¿Por qué tenemos que congregarnos? Porque la iglesia es una familia. ¿Sabía usted o no? Esta es una familia. El mundo ha socavado el diseño de la familia, hermano. Lo ha destrozado. En el mundo ya las familias no existen. Es un horror lo que está pasando en el mundo, hermano. Los matrimonios no duran, si es que hay matrimonios. Todos quieren vivir para sí mismos. Hermano, nunca antes se había visto que la natalidad bajara a niveles históricos. Nadie quiere tener hijos, hermano. Si seguimos así, hermano, 30 años más vamos a ser todos viejitos en este país. No van a haber niños. Se ha destrozado la familia, pero el Señor nos dejó a nosotros la iglesia y nos dice que somos una familia. Amén. Somos una familia. Fíjese lo que dice Efesios 2:19. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros ¿de qué? De la familia de Dios. El Señor nos ayude. El Señor nos guarde en esta tarde. Hermanos, ¿se acuerda del carbón? ¿Ah? Del carbón, de este dichoso carbón que yo vi ahí y que no se había quemado. Mire lo que dice, y quiero llevarlo a Levíticos. Ya estamos terminando. Levíticos 6, 12 y 13. Toca nomás, Janita. Toca nomás. Esta noche estamos hablando de nosotros. Hablando de Cristo como el esposo de la iglesia.
pero de por qué nosotros nos congregamos, por qué es tan importante congregarse. Fíjese lo que dice Levítico 6, 12 y 13. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Y nosotros sabemos quién es el sacerdote ahora. ¿Amén? ¿O no? ¿Ustedes saben quién es el sacerdote o no? Es Cristo el Señor. Dice, y acomodará el holocausto. ¿Quién es el holocausto? Cristo el Señor también. Y sobre él, y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. ¿Dónde? En la iglesia. Acá nos exhortamos. Acá se queman nuestras grosuras, hermano. Todas las impurezas son quemadas a través de la palabra del Señor. ¿Cuántos han sido bendecidos por la palabra en esta iglesia? ¿Cuántos han sido bendecidos? Si este es el fuego que nos purifica. Dice, y el fuego arderá. ¿Qué cosa? ¿Solamente los lunes? ¿Solamente los domingos? Dice, el fuego arderá continuamente. ¿Dónde? En el altar. Y para dejarlo más claro, dice, no se apagará. Yo no quiero ver carbones apagados, sin brillo por ahí, hermano. Yo quiero que usted sea un carbón que esté prendido, entregando calor en medio de la iglesia. Para que cuando venga el Señor, hermano, el Señor nos pille llenos de fuego. Que el Señor nos bendiga. El Señor nos guarde. Una brasa separada del altar, hermano, se enfría. Una brasa que deja de congregarse arderá por algunos días, meses tal vez, pero se va a apagar. Y pucha que costará después prenderlo. El Señor nos guarda en esta hora. El día del Señor se acerca, hermanos. Cristo viene por su iglesia. Y mientras esperamos su regreso, hermano, el Señor nos invita a no apartarnos. Estemos juntitos. Amén. Estemos juntitos. Acerquémonos más a Cristo y por amor a Cristo, acerquémonos también más los unos de los otros. Yo no quiero ver una iglesia que no se ame. Si hay un dolor en el corazón del pastor, es ver una iglesia que no se ama. Una iglesia que está siempre mirando intenciones. Nosotros no tenemos que ver intenciones del corazón de nadie, hermano. Nosotros venimos a gozarnos, a alabar al Señor. ¿Ama usted a su hermano? ¿Ama usted a su hermano? Póngase de pie. Esta es la iglesia que nos dio el Señor. Y yo le digo, viene un tropel. El Señor ya me ha dicho. Vienen muchos. Y cuando entren acá, va a pillar puros carbones. ¿Cómo los va a pillar? ¿Encendido cada uno por su lado? Sin brillo, sin calor. No, hermanos. Cuando crucen por esta puerta, sientan el calor del Espíritu Santo. Sientan el calor del Espíritu Santo. ¿Puede saludar a su hermano? A los que tiene cerquita ahí. Salúdenlo, dígale, te amo en el Señor. Saluda al que está solito. Dígale, somos de la misma familia. Somos de la familia de Dios. Somos de la familia de Dios, hermano. Pero no saluda al que siempre saluda. Saluda al que no ve nunca. Esta es la familia que el Señor le ha dado. Esta es la familia que el Señor le ha dado. La familia no la escogemos nosotros, la escogió el Señor. Amén. ¿O usted escogió la familia? ¿Ah? No la escogió, así tampoco. Usted no escogió esta iglesia, el Señor se la dio. Es un regalo, hermano. Esta iglesia es un regalo para usted, para que usted viva, iglesia. Ore por los hermanos. ¿Cuántos de ustedes saben qué angustia está pasando el hermano de allá? ¿Cuántos de nosotros nos dolemos por el hermano que no viene? Que en esta noche, hermano, salgamos encendidos
para ser iglesia, para vivir lo que el Señor diseñó, una familia de Dios.